Nuestro Señor siga bendiciendo abundantemente el trabajo de la Sociedad Femenil Lidia. Vamos, hermanos, en este momento a hacer la lectura base de la predicación de esta tarde. En la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 30, y leemos hasta el capítulo 10, versículo 3. Romanos 9, 30 al 10, 3. La predicación es la oración por los perdidos, a cargo de nuestro pastor Luis Arturo Santiago. Dice así la Escritura, todos juntos vamos a leer. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Una abuelita estaba muy enfadada con sus nietos porque alguien había movido sus anteojos y no podía leer su Biblia. Con mucha amargura se quejó con todos sus niños, diciéndoles pues lo que casi los abuelitos o las abuelitas dicen, ¿no? Uno no puede dejar las cosas en su lugar, porque no falta aquel que mueve mis cosas y quién sabe dónde las dejas. Estos niños todo mueven. Y uno de sus nietos intentaba decirle algo, pero la abuelita lo calló diciéndole: no, ni me digas, no te vas a excusar. Ándale, ayúdenme a buscar mis anteojos, por favor, porque quiero leer mi Biblia y no me puedo acostar sin haber leído por lo menos un salmo. Y los puso a buscar en la cómoda, en el baño, en la mesita de noche, y la abuelita seguía protestando. El niñito quería decirle algo y le dice: no, ya me vas a decir. Le salieron patitas a los anteojos de seguro y se escondieron. A ver, búscame debajo de la cama. Esto es como aquella vez que traje mis llaves, las dejé en esta mesa y uno de ustedes las movió. Y seguía diciendo ese pequeño, levantando la mano, pidiéndole hablar, pero la abuelita no lo dejaba hablar y ella le decía: a ver, búscame detrás de la puerta y búscame aquí y búscame allá. Y hizo una búsqueda frenética sin que pudiera encontrar esos anteojos. Si tan solo hubiera escuchado a su nieto, ella hubiera sabido dónde estaban sus anteojos y no los podía encontrar. ¿No les pasa que tienen una frustración cuando ven a una persona hacer exactamente lo mismo? Buscar algo que ustedes saben dónde está, pero ella o él no los quiere escuchar. O la frustración que uno siente cuando observa a una persona hacer tal o cual cosa, pero no les pide ni ayuda, no les pide la opinión, no les pide consejo. Y ellos lo hacen una y otra vez y fracasan, y en su pensamiento está la idea de: si por lo menos él me consultara, sabría cómo puede hacerlo de mejor manera y más rápido. Es bastante frustrante observar a personas así, ¿no? He visto, por ejemplo, una persona que intentaba, y fíjense muy bien esto, los caballeros se van a reír, intentaba quitar una llanta de su auto y sacar los birlos con un desarmador. Es como para darse golpes en la cabeza, ¿verdad? Y este sentimiento de frustración
de saber que se está desperdiciando tiempo, esfuerzo, talento, es el mismo que siente el apóstol Pablo en esta pequeña porción. Diciendo lo siguiente: los judíos están tan cerca de la salvación está casi a un palmo, está golpeándolos en la frente, pero los judíos se han enfrascado en un laberinto sin salida porque no quieren, se niegan a reconocer a Cristo. Dice el apóstol: Él ha sido, Cristo, la piedra de tropiezo. No lo aceptan. Y entonces Pablo, que no tiene otro recurso, dice: por esa razón, mi oración es por todo Israel para salvación. Y quiero centrarme precisamente en ese sentimiento del apóstol Pablo que lo lleva a elevar una oración al Señor por sus paisanos, por sus connacionales, porque sabe que no hay ninguna manera en que el evangelio brille en el corazón de los judíos a no ser que el mismo Dios les ilumine en sus corazones. Y esto creo que nos desafía a nosotros. Nos desafía porque en estos momentos en los que estamos explorando la epístola a los Romanos, y ya vamos hacia el capítulo 10, creo que que podría parecer como un paréntesis, nos ayuda a reflexionar en nuestra situación como iglesia y como personas. Por eso quiero centrarme en el versículo primero del capítulo 10 para de allí entablar toda nuestra predicación. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y sobre esto quiero basar el mensaje de esta mañana, porque vamos a ver en qué consiste esta oración por los perdidos. ¿Cómo debemos orar? Dice el apóstol que básicamente hay que orar por una iluminación, que Dios brille en los corazones de aquellas que están perdidos en sus pecados, pero la oración debe ir acompañada de acción. Estas tres cosas vamos a encontrar en este pasaje. Como dije, Romanos 10:1 va a ser el corazón, de allí vamos a partir para regresar al capítulo 9, versículo 30 al 33, y luego la última parte tratará de Romanos 10, pero esta vez versículos 2 y 3. Así pues, hermanos, vamos a comenzar esta exposición, pero vamos a orar pidiéndole al Señor la iluminación de su Espíritu. Señor, con humildad nos acercamos a ti. Pedimos que nos ayudes en esta mañana, que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra y a poder aplicarla, Señor, porque necesitamos aplicar tu palabra. Pedimos esto por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, cuál es la oración del apóstol Pablo. Vamos a analizarla, vamos a ver en qué consiste y leamos el primer versículo del capítulo 10. Por favor, todos conmigo. Romanos 10:1 dice la palabra, todos juntos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En todo momento les he pedido, les he rogado, les he invitado a que no olviden el hilo conductor de nuestras predicaciones. Y no podemos hacerlo en este punto porque recuérdese que el capítulo 9 Pablo ha expuesto la doctrina de la elección, que también conocemos como la doctrina de la predestinación, la cual es: Dios ha elegido a unos para salvación, ¿de acuerdo? Y ya hemos establecido que no podemos discutir con Dios. Esta es una doctrina que no podemos poner ni siquiera en tela de duda, porque la Biblia afirma que es Dios el soberano y el que elige a las personas que Él quiere. Por tal motivo, cuando llegamos al primer versículo del capítulo 10, esta oración pudiera parecer que es una especie de contradicción con lo que Pablo nos ha venido enseñando. Es decir, si Dios elige a unos cuantos, ¿por qué razón tendríamos que orar por las personas que están a nuestro alrededor? ¿No es acaso Dios el que obra en los corazones de estos hombres? ¿No es acaso Dios el que obra eligiéndolos para arrepentimiento y salvación? Y es un pensamiento lógico, pensamiento que, por cierto, las personas que están en contra de la doctrina de la predestinación lo utilizan como argumento para criticarnos. Nos dicen: ¿cómo dices tú que Dios elige a unos
Y si Dios los elige, entonces ¿por qué oramos por todos? No tendría caso, no tendría sentido. Pero primero tenemos que ubicarnos en la razón por la cual el apóstol dedica esta oración a Israel para irnos a esta teología de lo que conocemos como la teología de la evangelización. Bien, primeramente tenemos que resaltar que el tema de la oración dentro de la teología de Pablo ocupa un lugar muy importante. A pesar de que en el libro de los Hechos no observamos tanto la acción de la oración en Pablo, aunque sí hay algunos pasajes que nos dan a entender que Pablo oraba mucho, sí hay muchos pasajes en los que Pablo nos invita, nos enseña, nos alienta a que presentemos a Dios oración. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:17 es el texto por excelencia que nos invita a orar. ¿Qué dice ese texto? Simple, 3 palabras. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Es muy sencillo, muy fácil de recordar. Los niños que van a participar en el concurso de textos bíblicos pueden decirlo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y tenemos otros textos, por ejemplo, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración ocupa un lugar importante en la enseñanza del apóstol Pablo, y eso que ocupamos solamente 2 referencias. Así pues, Pablo nos dice que esta oración que procede de su corazón no es de extrañar que la dedique por salvación debido a la perdición en la que se encuentran todos sus connacionales. La oración es muy sencilla. Pablo ora para salvación de sus paisanos. Mi oración por Israel es para salvación. Y tenemos que ser muy claros en que la oración que Pablo hace no necesariamente, mis amados hermanos, significa que Dios de alguna manera tenga la obligación de conceder exactamente lo que Pablo está pidiendo. ¿A qué me refiero? Me refiero que por un lado hay que separar la intención del apóstol Pablo de orar por sus paisanos y por otro lado la verdad que es que Dios es el último, el que va a tomar la decisión en cuanto a salvación precisamente de Israel. La oración entonces procede de este corazón generoso que asume que su salvación es un privilegio inmerecido, pero que anhela compartir con otros. Pablo desea que todos los de Israel sean salvos. Ese es su deseo. Pero la realidad es que no todos lo van a hacer. ¿Me explico? Dios elige a algunos y ya dijimos que no podemos discutir contra Dios. Y esto, por supuesto, no significa tampoco que nosotros seamos más buenos que Dios, porque hay gente que a veces podría decir eso. Es que si yo fuera Dios, yo a todo mundo le daría salvación, ¿verdad? Pero lo cierto, hermanos, es que no significa esto que nosotros seamos tan buenos como presumimos y le queramos añadir a Dios una especie de personalidad obscura o personalidad que está como en algún rasgo de maldad, si quieren ustedes. No, Pablo expresa su deseo y este deseo incluso le llega a decir que desearía, en el versículo 3 del capítulo 9, ¿se acuerdan? Que él desearía ¿qué? ¿Ser qué? Porque desearía yo mismo, versículo 3, ser anatema. Ahora, esta expresión es bastante fuerte y Pablo es audaz al decirla. Porque Pablo está separando, por supuesto, lo que hay en su corazón, lo que existe en su deseo, que es una cosa, y otra muy distinta, lo que Dios al final va a tomar o va a decidir. Y nuevamente, no podemos discutir contra Dios. No podemos exigirle a Dios que salve a tales personas solamente porque nosotros queremos. Esa decisión le corresponde únicamente a Dios y como creyentes tenemos que aceptarlo.
Y es aquí donde yo quisiera hurgar en el sentido, en el sentir del apóstol Pablo. Porque Pablo nos está demostrando que esta debería ser la misma intención de los cristianos. Es decir, Dios nunca nos revela a nosotros qué personas son salvas, ¿cierto? Salimos y nosotros no sabemos quién de las personas que están caminando aquí por la calle, en la Avenida Revolución, no sabemos si les predicamos quiénes serán salvos. ¿Y saben qué? No es nuestra competencia. Pero Dios desea que tengamos esa carga por ellos. Dios desea que nosotros estemos conscientes de que estas personas que viven sin Dios se dirigen a una vida eterna sin Cristo. Y la pregunta es, ¿tenemos ese pesar que tuvo Pablo por sus paisanos? Pablo ora no solo por sus conocidos, ora por todo Israel, a quienes les dice mis parientes. En muchas ocasiones nosotros queremos desligarnos de los demás, ¿verdad? ¿Qué decimos cuando una persona se quiere burlar de nosotros y nos dice, mira, tu pariente, el tuyo? ¿No es así? Mira, ya llegó tu compañero, el tuyo. Yo no tengo compañeros y a veces vamos más lejos cuando decimos, mira, tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ese cuate no es mi prójimo. Pablo tiene este pesar y de alguna manera esta actitud de Pablo, hermanos, creo que a nosotros nos desafía y nos confronta. Porque tenemos que reconocer que somos muy egoístas y hemos pensado mucho en nuestra salvación. Y probablemente, como Filipenses nos invita, hemos cuidado esta salvación con temor y temblor, pero para deleite personal, sin preocuparnos por los demás. Pablo no quiere quedarse con esta bendición y lo primero que hace es orar. Ahora quiero que por favor vayan a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8, para que notemos cuál es la enseñanza de Pablo respecto a la oración. Y aquí nuevamente podríamos entrar en una especie de contradicción, pero vamos a explicar en un momento. Dice, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, leemos hasta el versículo 8. Está aquí a mi espalda, los que no hayan encontrado el texto bíblico, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fue constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y nuevamente, hermanos, este pasaje podría ser considerado contradictorio contra la idea de que Dios elige a algunos. Entonces, si Dios elige a algunos, ¿por qué Pablo nos dice que oremos por todos los hombres? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pudiera ser esto una contradicción. Ahora, Pablo no nos explica a grandes detalles cómo es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero los comentaristas y teólogos han llegado a la conclusión que lo que Pablo quiere decir en realidad no es que todos los hombres van a ser salvos, sino que nuestra oración debería ser por todos los hombres con la intención de que el Evangelio brille a todos los hombres, con la intención de que todos sean salvos. Pero eso es un deseo. La triste realidad es que de todos los hombres, solamente algunos serán los escogidos. Y tenemos muchas referencias bíblicas respecto a esto. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús cuando nos dice
que entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino de perdición. Entrad por la puerta estrecha porque son pocos los que se salvan. Esa es la teología bíblica respecto a la salvación. Pero a nosotros no nos compete el saber cuántas de esas personas a las que les predicamos son salvas. Eso no es de nuestra incumbencia. Dios no nos da esa información porque es una información que le pertenece únicamente a Dios. Y aunque es verdad que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación de todo el mundo, lo cierto es que es efectivo únicamente para los escogidos, para los elegidos, para los predestinados. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, hermanos, porque miren, hay una rama del calvinismo, se le llaman incluso hipercalvinistas, y los hipercalvinistas mencionan esto: Dios ha predestinado a los salvos, ¿cierto? Entonces, si Dios ha predestinado a los salvos, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque Dios los va a llamar a su debido momento. Y esto hace que estas personas, estos cristianos, no evangelicen, no prediquen, no oren, no hagan ningún evento evangelístico, porque ellos se defienden diciendo: ¿acaso la Biblia no dice, Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Pero lo interpretan de esta manera: la iglesia no necesita predicar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos o no. Pero esta no es una idea de Pablo, porque se nos enseña en la Biblia que Pablo incansablemente estaba predicando, como le recomienda a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 8, en realidad nos enseña que Dios desea que nosotros oremos por todos los perdidos. No es nuestra competencia saber quiénes son o quiénes no son salvos, porque Dios nos ha llamado a predicarles a todos los hombres. Y gloria a Dios por ello. No tenemos que confundir la doctrina, hermanos, diciendo que la iglesia no tiene que hacer absolutamente nada. No, la iglesia está llamada para orar en primer lugar. Orar por los perdidos. Y Pablo oraba por los perdidos y Pablo nos enseñaba que oráramos por los perdidos. Pablo desea, a través de su ejemplo, transmitir este sentir a los mismos judíos que ya son salvos. Sigan orando por los nuestros. Y por supuesto que esto también es una enseñanza para los gentiles. Sigamos orando por las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí resalto esta pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos orando por la salvación de los perdidos? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en oración por nuestro amigo, por nuestro vecino, por nuestro compañero de trabajo, por la persona que nos vende algunas cosas cotidianas? Es una gran exhortación. La oración debe ser constante hacia estas personas que no conocen a Dios. ¿Para qué? Y aquí viene la razón del por qué necesitamos orar por ellos. A veces, hermanos, y qué bueno que el hermano Irving comentó esto también en su enseñanza, que es algo que también las Escrituras nos han mostrado y que les he dicho en muchas ocasiones, que la verdad es de que es muy difícil centrarnos en que Dios bendice a otras personas que no sean parte de su pueblo. Lo hace de alguna manera, es cierto, es parte de esta gracia común. Pero lo cierto es que nosotros deberíamos orar por nuestros amigos, vecinos, compañeros, familiares que no son cristianos, en primer lugar, para que la luz del Evangelio brille en ellos. Miren, en muchas oraciones de intercesión hay hermanos que dicen: pastor, ora por mi tío para que Dios le dé un trabajo, ora por mi cuñado, que Dios le bendiga porque está enfermo, ora, pastor, te pido que ores por un amigo que se encuentra en una situación complicada de una deuda.
Y aunque esas oraciones son buenos deseos, lo más importante no es eso. Deberíamos orar primeramente porque la luz del Evangelio brille en sus corazones. ¿Por qué? Porque si aún Dios responde todas estas oraciones, ¿de qué le sirve, hermanos? Si mi cuñado ya tiene un buen trabajo, ¿de qué sirvió? Sí, tiene un buen trabajo y todo, pero no es salvo. ¿Era prioritario el trabajo o la salvación? Y aquí estamos cometiendo algunos errores. Por eso Pablo nos enseña que la oración hacia los perdidos tiene que ser primordialmente por iluminación. Vayamos ahora, regresando, Romanos 9, 30 al 33. ¿Por qué por iluminación? Bien, vamos a ir a este pasaje, Romanos 9, 30 al 33, por favor, dice el texto bíblico. ¿Qué pues diremos todos juntos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien. Recuerdes, hermano, nuevamente, porque tenemos que ser muy reiterativos, a veces se nos olvida que Pablo ya nos ha enseñado a lo largo de la epístola a los romanos que la ley no puede salvarnos. Las obras no pueden justificarnos. Y esto Pablo lo ha reiterado a lo largo de la epístola. Por tanto, en este punto Pablo muestra su frustración. Y dice, los judíos han buscado la ley, la justicia por sus propios méritos. Sucede algo irónico. Los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, los gentiles que no buscaban la salvación, que vivían de alguna forma retozando, saltando por ahí con sus ídolos, que no se preocupaban de nada, porque así era el estado de todos los gentiles, no conocíamos a ese Dios hebreo, no conocíamos a Jehová o a Yahvé, como queramos llamarle, no conocíamos nada del Dios de la Biblia y vivíamos despreocupados, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos ilumina y a través del Evangelio descubrimos que hay un Dios, que como dice el capítulo 2, hay un Dios que tiene una ira, que esa ira va a rebelarse contra toda injusticia e impiedad de los hombres, y venimos a Cristo para gloria de Dios. No lo buscábamos y lo encontrábamos. Es un hallazgo desafortunado. ¿No le pasa eso? Que usted está, pues, normal y de repente mete su mano aquí en el bolsillo y de repente se encuentra 200 pesos que usted no estaba buscando. 200 pesitos. ¿Qué haré con estos 200 pesitos? Y ya se compra unos churros, va a la feria del Pambazo aquí abajo, ¿verdad? No lo buscaba y se puede considerar afortunado, bendecido. Bien, dice, los judíos, en cambio, Israel iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. Y es como esta abuelita, ¿verdad? Que buscaba sus anteojos por todos lados y no los encontró. Y se enojó más y acusó a sus sobrinos o a sus nietos, perdón. Y dice el texto bíblico, ¿por qué no lo alcanzaron? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Y cuando se encuentran con Jesucristo, en lugar de que Jesucristo resulte para ellos en bendición, dice el texto bíblico, tropezaron con la piedra de tropiezo. Y Pablo se da palmadas en la frente diciendo, ¿cómo es posible que los judíos se han perdido en este laberinto, en las obras de la ley, y así no han podido hallar la justicia que es por la fe? ¿Cómo es posible que el pueblo judío, siendo el receptor original de esta revelación divina, que Pablo nos ha dicho en el capítulo 9 al principio, de que de los judíos procede la promesa y el pacto y los profetas y las profecías y Jesucristo mismo, ¿cómo es posible que no encuentre la verdad estando esta casi golpeándoles en la cara?
No pueden reconocer la salvación aun cuando ésta les dé cachetadas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero para ser muy sinceros, no podemos culpar del todo a los judíos de esta ceguera que es espiritual. ¿Por qué? Porque de hecho, hermanos, dentro de la Biblia, hallamos que estamos en un sistema de tinieblas, en que las tinieblas espirituales se esfuerzan para que las personas no lleguen a los pies de Jesucristo. Y lo que hacen es nublar el entendimiento, tapar los oídos espirituales de las personas, de tal manera que aun cuando predicamos el Evangelio parece que no está ni claro para ellos. Quiero que por favor vayan a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, porque ahí nos dice el apóstol Pablo de qué trata este complot en contra del Evangelio. Hay un complot, hermanos, un complot espiritual. Dice el texto bíblico, 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, todos juntos, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese muy bien. El apóstol Pablo nos dice que nuestro Evangelio está encubierto, es como si estuviera tapado, está censurado. Nos mandan callar. Estas cosas que suceden en las redes sociales, cuando una persona abre su plataforma de YouTube, o cuando habla su plataforma de Facebook, o cuando hable cualquier otra plataforma y predican la palabra de Dios y nos clausuran los videos, no es casualidad, hermanos. No sé si ustedes descubrieron que en Facebook nos han tirado la mayoría de nuestros videos. ¿No lo han revisado el Facebook de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque infraccionamos, entre comillas, derechos de autor. El diablo es muy astuto y se va a valer de lo que sea. Ya ni decir de cuando hablamos de algunas cuestiones que atacan las ideologías predominantes, como la ideología de género, ya tenemos por ahí un algoritmo que impide que nuestros videos se vean. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando usted le habla de Cristo a otras personas, usted ha notado que, por increíble que parezca para nosotros, las personas se niegan a hablar de Dios. Se niegan a recibir la palabra de Dios. Usted le puede hablar de lo que sea, ¿eh? Le puede hablar de música, de política, le puede hablar de cualquier tema y no va a haber ningún problema. Te va a escuchar. Pero si le hablas de Cristo, de inmediato se van a prender los focos y de inmediato van a querer censurarte, no van a querer hablar o simplemente nos van a dar, como dicen, el avión, el aire. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico, hay un complot espiritual de este siglo. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En este sistema hay solamente dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y las personas que están sin Cristo están en ese reino de las tinieblas. Y ni nuestras palabras, ni nuestros discursos, así usted invite al mejor predicador, al mejor filósofo cristiano, al mejor argumentador, o usted les presenta un testimonio de esos que, ya saben, increíbles, o cualquier otra cosa, nada de eso les va a iluminar. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede traerlos a sus pies. Calvino decía una metáfora en el que decía que a menos que Dios se revele en el corazón del hombre, usted le puede enseñar la Biblia a una persona
y para esa persona van a ser garabatos nada más. Pero cuando Dios brilla en el corazón, dice que cuando uno abre la Biblia parecen que las letras tienen adornos hermosos que nos invitan a la lectura. De esta manera, hermanos, tenemos que estar conscientes de que necesitamos orar para que Dios ilumine los corazones de aquellos a quienes vamos a hablar. Decir, Señor, ve tú primero, adelántate tú, ilumina su corazón para que cuando yo hable, Señor, esta persona escuche tu palabra, que por cierto, no es a través de mi palabra, no es a través de mis dichos, no es a través de mi preparación. A veces tengo cierta resistencia hacia una cultura que se ha dado en algunas iglesias en el que se tiene el pensamiento de que para predicar el evangelio, para evangelizar, usted tiene que prepararse y tomar no sé cuántos cursos. No digo que no esté bien, está bien. Pero pareciera ser que a veces las personas necesitan tener muchos cursos para evangelizar. Y se nos olvida que es la gracia de Dios y el Espíritu Santo el que redarguye en los corazones de las personas, no nosotros. Y que Dios puede usar a la persona más sencilla para predicar de Cristo a cualquier persona. En Acapulco había una anciana que no sabía leer. Mucha gente la conocía. Y esta ancianita se sentaba todos los días en el Zócalo de Acapulco, que es más o menos como el Parque Juárez. En el Zócalo de Acapulco se sentaba con su Biblia a observar a la gente que pasaba. Era una época en la que no había celulares, la gente se sentaba y disfrutaba el paisaje, los árboles, los pajaritos, etc. En Acapulco no hay ardillas, así que no había ardillas, pero había muchos pajaritos, muchas palomitas. Y a veces la señora, la dama, la ancianita, se sentaba con una persona y le decía, disculpe, joven, señorita, es que no sé leer y tengo muchas ganas de que me ayude alguien a leerme este libro. ¿Me puede leer algunas porciones? Y fíjense, ya la señora ya tenía sus separadores, ya tenía marcados los textos y le decía, ¿me puede leer aquí? Y la persona empezaba a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la anciana decía, oh, qué bonito, pero ¿qué significa? ¿Qué cree usted que significa? Y en la plática, ¿qué está sucediendo? Estaba evangelizando, hermanos. Una anciana que no sabía leer. Dios le iluminó. Y Dios puede iluminarnos a nosotros para que hablemos de Cristo. Porque el Evangelio, mis amados, no es un cambio de vida, como se los he dicho constantemente. El Evangelio no es una solución a tus problemas, ni tampoco es una religión. El Evangelio se centra en Cristo y en sus acciones. Es de Él de quien tenemos que predicar y mostrar. Y esto nos invita precisamente a nuestro último aspecto. La oración acompañada de acción. Vamos a leer ahora versículos 2 y 3 de Romanos 10 para ir a esta última aplicación. Oración acompañada de acción. Dice el texto bíblico, Romanos 10, 2 y 3, dice, porque yo, todos juntos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, los escritos del apóstol Pablo sin duda nos demuestran que no solamente era un hombre de oración y gran elocuencia, gran escritura, sino que de hecho era un hombre incansablemente trabajador. En todas sus epístolas, de una u otra manera, siempre menciona su ministerio. Parece que es un hombre bastante orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de su ministerio. Dice que ha predicado, que está llevando la palabra de una forma, de una manera, de un modo de un lado para otro. Trabaja incansablemente por compartir el mensaje de Dios. Y tanto es su afán que uno de los pasajes que a mí me impactan muchísimo es 1 Corintios 9:16. Por favor, vayan para allá.
Fíjense cómo Pablo se refiere a esta tarea de la predicación. Y se me hace muy interesante y muy desafiante para todos nosotros. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esta expresión de que me es impuesta necesidad, yo me imagino al apóstol Pablo, perdonen esta comparación, pero me imagino como esta humilde dama que escucha un rumor y dice, chismecito, tengo que contárselo a mi comadre. Y me desespera porque tengo que contarle esto. Y le llamo al teléfono a mi comadre, no me contesta, le mando un WhatsApp, ¿qué crees? Chismecito, necesito, me urge que me digas para que te platique esto, ¿verdad? Y dice la comadre, bueno, pues ahorita no puedo, pero a las 4 de la tarde nos juntamos en el cafecito de siempre, pedimos las galletitas de siempre y chismecito time, ¿no? Y la mujer no espera la hora, son las 10 de la mañana, para las 4 de la tarde está contando las horas porque le urge decir las cosas. Espero no se hayan identificado con el ejemplo. Pero yo me imagino a Pablo de esta forma. Tengo que predicar el evangelio, tengo que hablar de Cristo. Tengo que llevarles el mensaje de Dios. Esto era poner acción a las palabras. Dice el apóstol, tengo necesidad de hablar de Cristo. Yo no sé cuántos podamos identificarnos con esto. Porque a veces predicamos a Cristo como pues cuando nos queda tiempo, o cuando se organiza un evento evangelístico y nos dicen, hermanos, vamos a salir en parejas, bueno, pues vamos. Pues. Pablo no solamente oraba por sus compatriotas, sino trabajaba incansablemente para llevarles el mensaje de Cristo, aun cuando sabía que muchos de ellos no iban a escucharle. Este trabajo al final se lo dejaba el Espíritu Santo, pero Pablo incansablemente estaba tratando de persuadir a sus paisanos de conocer a Cristo, y lo hacía de formas bastante directas. Dice el texto, porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, tienen, pero les falta algo, ¿no? Y eso, por supuesto, les ganaba a Pablo enemigos. Pablo no solamente era valiente, sino constante. Y esto, hermanos, es una exhortación también hacia nosotros, porque no solamente se trata de orar, que creo, hermanos, orar es un primer paso, el cual es un paso muy sencillo, ¿cierto? Es muy fácil orar por los perdidos. Lo difícil es ir hacia ellos y predicarles. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque probablemente no hay carga en nuestro corazón por ellos. Porque realmente no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos. Porque puede ser que yo invierta un recurso para alcanzar a los que están perdidos sin Cristo. ¿De qué manera? A lo mejor comprando una Biblia para regalar. A lo mejor comprando un libro para aprender cómo hablar del Evangelio. Invertir mi tiempo porque a lo mejor en la iglesia se abrió un curso que, aunque dije no es tan indispensable, también no por eso, hermanos, tenemos que ser negligentes. ¿Has llevado a cabo estas acciones concretas de interesarte por los perdidos? Hace tiempo hicimos una conferencia con la femenil acerca de que es válido para el cristiano tener amigos no cristianos. ¿Se acuerdan, hermanas, que platicamos de eso? Y decíamos que esa libertad que Dios nos da de relacionarnos con gente no cristiana, Dios lo permite para que nosotros llevemos el Evangelio.
pero no lo hacemos. Porque desafortunadamente, hermanos, especialmente en estos tiempos tan egocéntricos, se nos ha enseñado a nosotros los cristianos también a disfrutar una salvación personal, individualista. Es decir, es hermoso disfrutar las riquezas de Cristo. Es hermoso leer en la Biblia las promesas que Dios tiene para mí. Es bello ver que tengo un futuro al lado de Jesucristo y disfrutar la comunión de los salvos. Es bueno, pero ¿qué hay de aquellos que están perdidos? ¿Hay carga en nuestro corazón por ellos? ¿O no nos preocupan? Fijémonos únicamente, hermanos, por nuestros propios familiares. ¿Sentimos una urgencia por hablarles de Cristo? ¿Sufrimos verdaderamente porque nuestros amigos no conocen a Dios? Decimos que tenemos mejores amigos, a lo mejor a una persona le decimos que es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, pero ¿verdaderamente le hemos hablado de Cristo? Hay muchos que dicen amar a su familia con todo su corazón, pero no les han hablado del Señor. ¿Acaso se puede llamar amor a esto si no compartimos el Evangelio? El verdadero creyente, hermanos, no solamente se sabe salvo, sino que se sabe responsable de quienes no han atendido el mensaje del Evangelio y asume el compromiso de compartirlo. Pero nuevamente, primero es necesario hacer oración. Y estamos hablando en un contexto, hermanos, en el que, como dije hace un momento, hemos disfrutado muchísimo de estas bendiciones, pero ¿qué sucede? Que nos estamos volviendo como unos cristianos egoístas. Nos estamos convirtiendo en cristianos egocéntricos, individualistas. Está muy bien que compartamos, está muy bien todo esto, pero ¿qué hay de aquellos que están pasando una eternidad sin Dios? Dios nos ha puesto en este lugar. Dios les ha puesto a cada uno de ustedes en el trabajo en el que están, en la familia en el que han crecido, se desarrollan, en la escuela en la cual estudian, y los ha puesto ahí por gracia de Dios. A veces tenemos esta duda. ¿Por qué Dios, si yo quería estar en esta secundaria, por qué Dios me mueve y ahora tengo que estudiar acá? Si yo no quería, bueno, a lo mejor Dios quiere hacer algo allí. Yo quería estar en tal trabajo, pero Dios no me dejó en ese trabajo y me está dejando en otro. ¿Por qué? Dios tiene algún plan para ti. Y Dios quiere que el Evangelio brille en ese lugar a causa de la lamparita que ha puesto que eres tú. Nuestro trabajo, hermanos, tiene que continuar. Y aquí quiero hacer una conclusión y una aplicación bastante aterrizada a nuestra iglesia. Hemos estado hablando muchísimo, hermanos, que nuestro proyecto del 2022 era la evangelización, cosa que no hemos podido. Sea real o no, la pandemia tristemente no nos ha permitido hacer estos eventos. Se ha dicho mucho de que se puede hacer evangelización en las redes sociales, etcétera, pero lo cierto es de que no hemos visto que verdaderamente podamos alcanzar a personas a través del Facebook, porque hay gente que nos ve desde Tabasco y no tenemos ninguna relación con ellos. Hermanos, queremos hacer un trabajo adecuado en nuestra iglesia. Queremos proyectarnos a futuro para un proyecto de evangelización. Y la pregunta es si usted con este sermón, que no es algo nuevo, porque la Biblia aquí está y la Biblia nos ha dicho muchas veces, id y predicad el evangelio. ¿Y hemos ido? No. Nos hemos sentado. Y son muy bonitas nuestras vidas. Y el próximo domingo, gracias a Dios, ya habrán otras actividades, la Escuela de Formación Cristiana. Hay quienes están más emocionados porque se va a abrir nuevamente el café y el pan. Sí, los veo más emocionados por eso, qué bueno. Pero ¿qué sucedería si en un futuro decimos, hermanos, queremos convocar a que se integre un ministerio de evangelización robusto, numeroso? ¿Usted estaría dispuesto a participar? Y aquí es donde se escuchan los grillitos de
¿verdad? Cri, cri. ¿Estarían dispuestos a participar, hermanos? ¿De verdad les interesa la salvación de las personas? Quiera el Señor que podamos tomar una buena decisión y una buena respuesta. Terminamos diciendo, hermanos, que la carta de Pablo a los romanos nos habla del Evangelio. Pero recuerde, el Evangelio no es como un beneficio personal, sino es para compartir con otros. Nuestro deseo como iglesia es comenzar a proyectarnos hacia una labor evangelística en el que todos los miembros del Divino Salvador tengan la ocasión y la oportunidad de poner en práctica este sermón y comencemos a sembrar la palabra para la gloria de Dios. Quiera nuestro amado Jesús bendecirnos poniendo disposición en nuestro corazón y levantando la mano cuando se haga esta convocatoria. Oramos, que sea esto de bendición y edificación para su iglesia.